Bueno, querida familia, buenas noches. Siempre es un gusto verlos, siempre es un gusto compartir con ustedes. Damos la bienvenida a todos a nombre del equipo de Esvital, a nombre de esta comunidad que de a poco va creciendo, de a poco se va organizando. Y hoy tenemos un tema súper interesante eh, sobre las setas, sobre el maravilloso mundo de las setas medicinales que muy poco conocen y hay que trabajar mucho en la desmitificación también con lo que representa. Prácticamente los hongos, como nos va a contar más adelante Rodrigo, están en todos lados. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David González, soy terapeuta, trabajo con el equipo de Esvital, eh, trabajamos en el tema de las medicinas. Y pues les quiero dar la bienvenida en nombre de Alejandra Rueda y su equipo. Estamos transmitiendo para los que, como vamos a colgar esto, estamos transmitiendo en vivo desde Ecuador. Y hoy vamos a explorar un tema súper interesante con tres ponencias muy bonitas. Más adelante les voy a contar un poco la moderación, pero quiero contarles que este tema creo que está transformando mucho la salud, la industria, la biotecnología eh, y las nuevas economías como una oportunidad increíble en el Ecuador que creo que está muy poco aprovechada, pero hay ciertos emprendedores, ciertos terapeutas, ciertas personas que están metidas y están dándole con todo a esta industria, sacando un negocio emergente, un negocio que por supuesto, respaldado de la parte legal, que lo tendremos a Rodrigo más adelante, nos va a dar a conocer la relevancia de esta industria también, acompañados de nuestra querida profe y terapeuta, psicoterapeuta Alcimar, que nos va también a contar sobre el uso terapéutico, la parte ética, abordará temas súper interesantes con respecto también a su gestión, a su trabajo, lo que hace y nos va a contar un poco relacionado con el tema terapéutico, los beneficios de los hongos. Y pues mi mensaje es claro, ¿no? Que investiguemos, que profundicemos, que desmitifiquemos, que integremos la ciencia, la salud, que integremos este sentido de innovación con la investigación, acompañado de, de una gran línea de profesionales en la parte agrícola, para emprendedores, para terapeutas, para la industria alimentaria, porque lo que tienen los honguitos en la industria alimentaria es increíble. Y pues que podamos comprender a través de este webinar, de este espacio, cómo funciona la industria en general. Va a ser un abreboca porque también tenemos dentro de Esvital como unas certificaciones que muchos de aquí ya lo conocen y que abordan más a detalle cada espacio, pero siempre estos espacios se crean para el público en general, para los que no pueden estar dentro de las formaciones y para integrar esta sabiduría con conocimientos ancestrales y eso. Así que nada, les quiero comentar que este webinar tendrá un espacio de 1 hora. Cada ponente tendrá 20 minutos para contarnos con referente a cada tema que le corresponde. Y el chat queda abierto. Los que quieran hacer preguntas, interrumpirnos. Y al final también tenemos un espacio para preguntas. Recuerden que esta transmisión está siendo grabada. Vamos a salir en vivo. Vamos a estar en las redes en casi todas las redes sociales. Y pues nada, solo quiero darles la bienvenida y presentarles a nuestro querido amigo Rodrigo San Martín. Es un excelente amigo, excelente profesional, terapeuta, investigador, pero ante todo es un gran ser humano que se ha dedicado netamente a los hongos. Es un maestro divulgador, apasionado totalmente con el tema de los honguitos, y cuando uno va a visitar su espacio en Hongos del Chocó, pues resulta muy interesante ver cómo desde su punto de vista desmitifica todo lo que refiere a los hongos. Así que bienvenido, Rodrigo, el micrófono es tuyo. Un Gra- abrazo, hermano.
Sí, buena presentación, compa. Gracias, ahí me siento halagado. Bueno, como dijo David, soy Rodrigo, soy terapeuta corporal emocional con setas medicinales y también aquí tenemos un proyecto que en el sector de Nanegalito, antes de llegar a Mindo, que es el primer museo de hongos vivo, el primer museo vivo de hongos del Ecuador. Aquí tenemos granja de hongos medicinales y granjas de hongos comestibles y este museo, que es un museo que es inmersivo, no es el típico museo donde te vas a aburrir con un montón de información técnica, no te voy a enseñar ni siquiera las partes del hongo, sino que aquí viene un tema de cuento y ahí más o menos les voy a contar cómo llegué a este mundo de los honguitos, del cual hace 6 años yo no tenía idea. Yo venía llegando al Ecuador después de pandemia y venía sufriendo después porque me tocó trabajar en el sector salud, me agarró un estrés terrible y tomé un insomnio que era brutal. Un insomnio, no había empezado a tomar ansiolíticos cuando regresé al Ecuador, regresamos con mi familia a vivir a la Amazonía y cuando probé los ansiolíticos me dejaban como atontado al otro día, así que no me gustaron en lo absoluto. Y dejé de tomar ansiolíticos, pero llegaba a pasar tiempos, temporadas donde pasaba hasta 7 días sin dormir. Yo me estaba realmente volviendo loco. Habíamos llegado a vivir a la Amazonía y en la Amazonía me estaba peleando hasta con las gallinas porque estábamos haciendo permacultura y estaba en un toque fondo. Fue un proceso bien duro para mí. Y justo allá en la Amazonía llegó un amigo y me regaló un frasquito de un hongo en polvo que se llama Ganoderma, del cual yo no tenía absolutamente ninguna idea y empecé, me dijo, te va a ayudar para el tema de la ansiedad y del sueño. Y empecé a tomar este honguito y me empezó a devolver poquito a poco la capacidad de dormir. Luego llegó otro amigo y me dijo, mézclalo con microdosis de psilocibina. Y mezclé las microdosis con el ganoderma y esto me devolvió la capacidad de dormir. Yo dije, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Qué cosas? ¿Me faltó algo? Porque como un hongo me puede sacar del foso como me estaba sacando. Entonces justo ahí había, llegó otro amigo gringo, PhD en hongos, a visitarnos allá en la Amazonía, le salimos a dar el tour por la chacra y él nos terminó dando el tour de los hongos. Nos decía, mira, este honguito que está aquí tiene temas que te van a ayudar contra el cáncer. Se reproducen así, el micelio, cuando tú pisas en el bosque, cada pisada tuya va a tener kilómetros de hongos que sirven como el internet de este ecosistema. Las esporas están en todos lados, entonces ese día a mí me voló la cabeza. Fue un tema que dije, por aquí me voy. Y seguí en un proceso de 2 tomas de macrodosis de psilocibina que las hice por mi cuenta, pero esas 2 tomas me llevaron a sacar un peso emocional que no sabía ni que andaba cargando, era como una mochila de piedra que logré sacar. Y ahí dije, no, me formo como este tipo, me empecé a formar como terapeuta corporal, llegué a la familia Es Vital, esta familia Es Vital que ahora se convirtió en mi familia y en mi hemicelio, y desde ahí cambió mi vida en absoluto. Entonces yo dije, con todo lo que empecé a investigar con el tema de los hongos, dije, esto hay que contarlo. Justamente me fui a una conferencia que había en una universidad y en esta conferencia, la conferencia era el poder del cuento. Entonces me llamó mucho la atención, me fui a esta conferencia que decía el poder del cuento, y esta conferencia empezaba hablando que un grupo de señores, de personas, de emprendedores en Estados Unidos, había comprado diferentes artículos como por ejemplo un abanico de papel, una lamparita en forma de pescado y como un martillo de madera. Habían comprado 200 objetos y de estos 200 objetos, el costo que les había salido comprar estos 200 objetos, así de esta manera de las cuales le estaba comentando, les había salido $225. Entonces ellos habían tomado esos 200 objetos y habían contactado con 200 escritores. Contactaron con 200 escritores para que cada uno hiciera una historia de ficción, lo ponían como de ficción, de cada uno de esos artículos. Entonces, después de que estos escritores pusieron estos 200 cuentos,
lo montaron en eBay, en esta plataforma de subastas. Y esos 200 artículos recaudaron no $225, sino que recaudaron un total de $8.000, esos 200 artículos. Entonces, en esta conferencia te hablaban del poder del cuento, cómo el ser humano está siempre por el cableado de su cerebro, por este neocórtex frontal, siempre estamos enfrentando el caos del mundo, lo estamos enfrentando creando historias. Nos creamos historias para poner órdenes en este caos y para poder, en cierta manera, situarnos en un espacio, en un tiempo y poder enfrentar el futuro de la manera que le corresponda a cada uno. Entonces, hablaba cómo el ser humano también ha estado alrededor de la hoguera, alrededor del fuego, compartiendo historias a través de todo el tiempo de la humanidad. Entonces, eso me fue cautivando. Entonces yo dije, bueno, me interesan, los hongos me cambiaron la vida, voy a ir a este camino de ir a producir hongos medicinales como el melena de león, como el cola de pavo, como el honguito Ganoderma lucidum, como el Cordyceps militaris, como el tema de los diferentes honguitos que tenemos en la parte comestible. Yo había estado visitando diferentes granjas de hongos, como en Sumaco, en la parte de la Amazonía abajo, había un montón de gente que está vendiendo hongos, incluso hongos medicinales, pero sentía que faltaba la historia, el storytelling, faltaba el cuento. Entonces yo, al entrar en este mundo, me fijé que había que contar la historia de los hongos, que la historia de los hongos era maravillosa y alucinante. Me había volado la cabeza de mil maneras, además me había sanado, no solamente en el tema físico, que puede representar un tema del insomnio, sino también que me había llevado a sanar en el tema espiritual, que me había sacado mochilas pesadísimas y que había hecho que me equilibrara en mi parte masculina, femenina, en mi ser, y me había hecho vibrar a otro. Había que contar esta historia. Entonces, para contar esta historia, decidí que teníamos que hacer un museo y que teníamos que hacer un museo que no te íbamos a contar ni siquiera las partes del hongo, sino que en este museo te íbamos a contar cómo el honguito primero había desde el inicio de los tiempos ayudado a que la vida en la tierra, la vida de nosotros, fuera posible. Entonces me decidí a armar un recorrido, un guión de 5 salas inmersivas. Ahora estamos en la sala de Otzi, pero en la primera sala, una sala sensorial, una sala oscura como en la película Avatar, donde todo en pintura neón, íbamos a contarte cómo el honguito incluso había salido del océano primitivo y ese honguito se había asociado con las algas, había salido el primer organismo a la superficie rocosa del primer continente. Este organismo que se formó es el líquen, que es una formación entre algas y hongos, oceanobacterias y hongos, y este primer organismo, con el honguito penetrando la roca, hizo posible que pudieran formarse los primeros sustratos terrestres y la aparición de las plantas, y por ahí nos fuimos yendo hacia todo el recorrido del hongo a través de la humanidad, llegando a tocar incluso el tema de la teoría del monodopado de Terence McKenna y hablar cómo el honguito, en estas teorías, que son obviamente hipótesis, que tienen contrahipótesis, el consumo de los hongos psilocibios había ayudado a la evolución del cerebro desde el Homo erectus hasta el Homo sapiens, convirtiendo al neocórtex frontal, produciendo el desarrollo que tenemos nosotros, este neocórtex frontal que se encarga de qué? Se encarga del lenguaje, se encarga del cuento, del chisme, del pensamiento abstracto. Entonces, cómo el honguito había ayudado a la evolución misma del cerebro. Entonces, en esta primera sala quise poner en este tema artístico, en este tema de neón, ir poniendo esta importancia capital, esta frase importantísima que es que la vida sin los hongos hubiera sido imposible. Así empezó el cuento de este museo, dándole esa importancia
pero sublime, hermosa, de que sin ellos la vida en la tierra había sido imposible. Entonces fuimos a través del cuento creando una narrativa, pasamos, yo ahora estoy en la sala donde está la primera evidencia tangible, física, de que el ser humano estaba utilizando honguitos como medicina y como tecnología. Aquí estoy con un señor que se llama Otzi. Este señor Otzi, aquí te vamos a mostrar qué medicina estaba utilizando, cómo utilizaba el hongo yesquero para prender fuego. Aquí va a haber también toda una historia. Entonces, a los visitantes que llegan aquí a este museo, vamos pasando por esta sala, luego pasamos al tema de biorremediación y vamos contándole a las personas cómo el honguito tiene la posibilidad de ir biorremediando los contaminantes que hemos ido nosotros tirando a este planeta, infectando este planeta de una cantidad de contaminantes. Yo a través de la sala de biorremediación cuento de esas posibilidades enormes que tiene el honguito para ir curando la tierra, para ir ayudándonos a poder ir limpiando, ir haciendo que todo lo que hemos votado podamos de alguna manera ayudarnos con los hongos. Luego pasamos a una siguiente sala, que es el jardín de los honguitos, que es como un jardín de orquídeas, pero ahí tú tienes todo, además de la belleza de las orquídeas, tienes la posibilidad de poder ir teniendo la información de cómo te sirve un melena de león, cómo está respaldado por evidencia científica en sus temas de poder activar el factor neuronal de crecimiento, de ir también dando posibilidades como neuroprotector, de cómo produce neurogénesis, cómo activa la mielina que está en el cerebro. Entonces lo estás viendo en vivo, te estamos dando evidencia científica, todo en un relato, todo en un cuento sobre honguitos como el melena o como el trameta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, alguien tiene el micrófono prendido. El cola de pavo, el Ganoderma lucidum, que me trajo a mí de la ansiedad, que me sacó a mí de la ansiedad y el insomnio. El Cordyceps militaris, temas, por ejemplo, desde cuándo se están utilizando en lugares como China, cómo aparece el melena de león y el Cordyceps militaris en las primeras farmacopeas chinas, en los primeros libros de medicina china, a través de más de 3.000 años atrás. Y pasamos por este jardín viendo la belleza de los colores de los honguitos comestibles, rosados, azules, y la gente va emocionándose con cada una de las cosas que está sintiendo, palpando, viendo, que está también escuchando un relato que tiene un trasfondo científico. Y cerramos al final con una sala del ¿sabías qué? Esta sala del ¿sabías qué? Te da un ejemplo de cuando se está utilizando en China, qué emperadores utilizaron el honguito desde tiempos inmemoriales, dejándolo plasmado en decretos imperiales. Entonces te damos toda una visita y cerramos con la etnia épera o chocoes, nosotros nos llamamos hongos del Chocó, estos hongos esta etnia que está ubicada en el río Cayapas y en Colombia, en río Cayapas en Esmeralda, cómo utiliza honguitos en temas de soberanía alimentaria. Entonces, todo este recorrido es un recorrido, es una historia. Te queremos generar una emoción. Queremos ponerte el contexto del hongo, no como un simple medicamento o un simple comestible o un simple, sino que te damos toda esta cadena de valor. Activamos la cadena de valor a través del conocimiento para después de dar esta cadena de valor, activas el conocimiento. Rodrigo, está tu micrófono apagado. ¿A dónde llegué? Sí, sí, ¿fue un ratito? Conocimiento. Ah, Terminaste en conocimiento. ya, ya, ya. A través de este conocimiento, cuando tú conoces, puedes valorar y después de valorar, tú puedes cuidar y puedes disfrutar. Entonces, todo esto a la gente, todo este recorrido le hace un sentido completo porque estamos contando una historia, porque estamos hablando en el lenguaje que hemos estado
los seres humanos, los Homo sapiens, desde tiempos inmemoriales, como decía en un principio, alrededor del fuego contando historias, como nuestro neocórtex frontal ahí en cierta manera está en efervescencia, ese neocórtex frontal que nos diferencia en nuestro desarrollo a los demás animales, esa posibilidad de poder comunicarnos. Entonces, a través de este museo, nosotros podemos luego poder llevar a la gente y que pueda valorar nuestros hongos medicinales adaptógenos, nuestros suplementos, o que pueda valorar las cosas que hacemos de una manera completamente diferente. Nos han contado, porque nuestra vida como sociedades, la historia ha estado siendo contada por los vencedores, siempre. Y estos vencedores, la gente que está en el poder, nos ha estado delineando la forma de pensar. Entonces, en esa forma de pensar, en esa forma de historia, en algún momento dado de esta historia, 1930, en la época de Rockefeller, tomó mucho auge la medicina alopática y la farmacéutica nos fue contando una historia y fue desplazando a la medicina natural en el storytelling, fue desplazándola completamente, sacando la naturaleza, a pesar de que todas las moléculas, la mayoría de las moléculas vienen de plantas, pero a través del informe Fletcher en la época de Rockefeller, se sacó de las universidades el tema de la herbología, se sacó de las universidades y nos fueron contando que la única solución, que no decimos que está mal, pero nos dijeron que la única solución era la medicina alopática. Pero hay otras posibilidades, hay otras historias. Hay en estos lugares como en China, en Asia, se está utilizando el honguito desde siempre, con muchos beneficios. Está un montón de investigación en el tema de los diferentes tipos de honguitos. Hay una página que se llama Mushroom References, donde están los últimos papers indexados, avalados por pares, donde te hablan de los beneficios de los honguitos adaptógenos, que son un montón, donde dentro de ellos está el Ganoderma lucidum, el Cordyceps, está también el Chaga, está el Maitake, está un montón de hongos que están ayudando a un montón de gente a poder beneficiarse y poder ayudarse en temas de salud y en temas espirituales. Entonces, en este momento donde nosotros tenemos un gran beneficio, donde en diferentes plataformas como Netflix hemos tenido la posibilidad, que hemos tenido documentales como Fantastic Fungi, donde tenemos documentales como How You Change Your Mind, donde ha empezado una narrativa que está recontando la historia. Y dentro de ese recontar de la historia, nosotros tenemos que sumarnos a través de la construcción de estos storytelling para ir mostrando no desde la ficción, sino desde la realidad, pero tocando el neocórtex frontal y el cuento, llegarle a las personas para que el honguito se saque ese estigma que tiene en nuestro Latinoamérica, en nuestra parte occidental, que se cree que es algo que por un lado te va a volver loco o te va a envenenar. Nosotros tenemos la posibilidad en conjunto, a través de ir contando una historia que lleva miles de años, poder hacer que la gente pueda llegar a este hongo de una manera más confiada, más segura, y que podamos nosotros ir haciendo que este micelio crezca. Entonces, desde mi museo y desde este punto de vista y desde mi visión, yo invito a las personas a que entren en el cuento y que desde sus espacios puedan ellos seguir creciendo a través de aprovechar esta hermosa herramienta del storytelling, herramienta del cuento. Entonces eso era un poco de lo que quería conversar con ustedes y contarles en esta pequeña exposición, y invitándolos a que me visiten aquí en el Museo Vivo de Hongos del Chocó y poder contarles un poco la historia. Entonces, a contar cuentos, compas, sería mi consejo.
cuentos en el buen sentido de la palabra. Gracias y si tienen cualquier pregunta, estoy aquí abierto. Gracias, querido Rodrigo. Igual los micrófonos quedan abiertos al final. Si tuvieran alguna pregunta, vamos escribiendo. Increíble cómo a través de un cuento puedes desmitificar también lo que representan los honguitos en las terapias, en la medicina, en la industria. Es increíble lo que está haciendo. Los invito a visitar. Y creo que hay algo más que no nos contaste, ¿no? Por ahí un posible avance para después. Bueno, Eh, y te lo cuento ahora, ahí sí, lo dale. estamos haciendo acá. Bueno, por una parte ya terminamos, nosotros estamos entrando con tecnología y estamos por un lado ya estrenando algunas cositas con realidad aumentada. Tenemos el primer mural, mi mural del Museo de la Entrada, te habla del micelio y cómo se comunica las micorrizas, los hongos con las raíces. Y hicimos este mural que cobra vida a través del teléfono y muestra cómo empieza a vibrar todo el ecosistema, cómo toma vida el oso, cómo toma vida el tema de los colibríes, pero cómo se teje la red de micelio, la red de micorrizas, que es el Internet del bosque. Entonces te lo vamos a mostrar en esta realidad aumentada, te vamos a ir mostrando cosas de realidad aumentada también dentro del museo. Y también estamos pronto a inaugurar en enero, estamos construyendo porque vamos a la parte culinaria. Entonces estamos haciendo pizzería horno a leña, donde vamos a trabajar con todos los honguitos, con comida con hongos también, y todo hecho también al fogón, con el tema de poder darte como se desayunaba antes o como se comía antes, pocillo a barro, fueguito, y vamos, queremos también llevarte la experiencia del hongo también a la parte que estamos haciendo ahora en restaurante. Va a estar inaugurándose en enero esta pizzería con hongos y cervecería fúngica, porque estamos haciendo cerveza con el Ganoderma lucidum, con el melena de león, y ahí vienen varias cositas bien interesantes con el cordyceps. Entonces, cervecería fúngica y pizza horno a leña. Así que dentro, para seguir ampliando también la experiencia y también tener un tour que venga con degustación. Degustación, por ejemplo, que con el hongo, la parte culinaria, con los ostras son maravillas. Hacer, por ejemplo, el tema de ceviche con el hongo ostra rosado que sabe a camarón, risotto camarón, hacer las guatitas con los honguitos ostras, hacer diferentes tipos de cosas que hagan que esta experiencia cierre completamente con el paladar. Es lo que queremos entonces. Gracias por David por acordarme de las nuevas cositas que estamos haciendo aquí en Hongos del Chocó. Entonces, a cuentear, a contar historias y a atreverse a decir las cosas de una manera diferente. Esas son mis palabras y no consejos, no, bueno, lo que sea. Eso, queridos compas. Gracias, querido Rodrigo. Increíble lo que nos cuenta. Cómo se puede hacer un negocio, cómo se puede hacer una forma diferente de, a través de un cuento, generar también trabajo, porque lo que está generando Rodrigo dentro de la comunidad, para la gente de la comunidad, con los eh, pobladores de esa comunidad, es crear una industria, crear ingresos, crear otra fuente de ver las perspectivas de un negocio. Increíble. Gracias, querido Rodrigo. Pues nos estamos viendo más adelante y quiero darle el paso también, que para mí es un honor presentar a Alcimar, eh, psicoterapeuta, y también quiero compartir que es mi terapeuta y una guía increíble en muchos procesos de muchos de los que estamos aquí, incluso que nos ha acompañado en las terapias. Un terapeuta no puede dejar de estar acompañado de otro terapeuta, así que hoy nos hablará Alcimar sobre el poder terapéutico también de los honguitos medicinales, su forma de hacer terapia, la parte ética, y tiene muchas cosas más que compartirnos. Así que, Alci, bienvenida, buenas noches, gracias por estar aquí. Adelante. Hola chicos, buenas noches. Qué gusto, qué honor poder estar aquí. Gracias David, qué gusto, qué honor también poder acompañarte en tu proceso. Bueno, las setitas para mí, en mí llegaron primero como consultante, ¿no? Yo venía arrastrando con una
depresión de muchísimos años a raíz de un accidente cerebrovascular que tuve cuando tenía 22 años, que dejó una forma de depresión resistente. Y bueno, cuando llegué acá a Ecuador, tuve el llamado, ¿no? Sentí el llamado y comencé mi proceso de terapia con las setitas. Ha sido un camino bastante interesante. Y eso, bueno, al conocer el poder, a mí tengo bastantes años ya sin depresión, digamos, bueno, además de la depresión postparto que es natural, pero sin depresión crónica o esas cosas. Bueno, pude llevarlo a la vida, ¿no? Como experimentar, salir de esa depresión, reconocer su potencial y dije, nada, esto tengo que aprenderlo. Así que me formé también en Esvital en la segunda certificación y, y bueno, ya tengo algunos añitos acompañando procesos individuales y ahora grupales con mi esposo que está como guía ceremonial. Eh, la psicoterapia con setas es fascinante porque lo que hacen las setas, bueno, ustedes la mayoría ya deben saberlo, pero lo voy como a contar un poquito de una manera rápida. Las setas tienen una molécula que se llama psilocibina, ¿ok? Que cuando llega al estómago se convierte en psilocina y que cuando se metaboliza la psilocina se convierte en serotonina, ¿no? O sea, el cerebro trabaja por asociación. Todo lo que se parece lo metaboliza y lo procesa igual. Entonces, procesa la psilocibina como serotonina. Es decir, que la psilocibina viene a ser la serotonina del reino fungi, de la naturaleza. Y esto, cuando esto llega a nuestro cerebro, en la sesión por lo menos de macrodosis, se bajan mucho las barreras defensivas. Les voy a contar de la macro y de la micro, un poco porque la microdosis también tiene su poder, ¿no? Baja las barreras defensivas y cuando bajan las barreras defensivas, el inconsciente comienza a mostrar información. Carl Jung decía, hasta que no haces consciente lo inconsciente, el subconsciente va a manejar tu vida y tú lo vas a llamar destino. ¿No? Entonces, cuando nosotros podemos acceder a la información del inconsciente, podemos comenzar a resolver procesos de trauma, procesos dolorosos muy profundos. Una psicoterapia bien acompañada con setitas, y digo una psicoterapia bien acompañada porque no es solamente dar medicina, es que el terapeuta esté allí acompañando, sosteniendo, brindando también recursos terapéuticos para que la persona pueda ahondar en ese contenido de una manera no tan dolorosa, ¿no? Porque lo que hacen las setitas al estar tú en un estado de bienestar es que puedes acceder a ese contenido y a esa información sin tanto dolor, como ocurriría en una catarsis, ¿no? En otro tipo de terapia, que ya se ha descubierto que la catarsis es retraumatizante. Entonces, estar en este estado de bienestar y de calma y abordar no quiere decir que si duele mucho no vas a llorar y no va a haber una expresión directa del dolor, pero generalmente es mucho menos dolor del que sentirías sin la medicina. Lo que se amplifica es la comprensión, ¿no? Lo que se amplifica es lo que tú estás viendo en tu inconsciente, la conciencia. Por eso se habla de estados ampliados o estados expandidos de la conciencia. Entonces puedes ver tus traumas, puedes ver tus situaciones, puedes ver tus conflictos con más claridad y con mucho más enfoque y eso te puede ayudar a resolverlo. No quiere decir que al verlo se resuelven, pero ya has hecho la mitad del camino, ¿no? Como cuando vas al médico y te dicen tienes una infección, pero no sabemos qué la está ocasionando, peligroso, porque cómo la abordan. ¿No? Cuando vas a la terapia y dices tengo un dolor, que es la depresión, que es un síntoma pero no sabemos qué la está provocando. ¿Cómo hacemos para resolverla? Entonces las setitas ayudan muchísimo a poder ir allá, a ver dónde está este dolor, dónde está esta situación, dónde está el engrama, dónde se originó. Y como les decía al inicio, nuestro cerebro trabaja, y eso es desde la psicología de las formas, trabaja por asociación. Él va a colocar todos los traumas que se parecen en una misma red neurológica. Entonces, cuando yo resuelvo un trauma potente, cuando yo no lo resuelvo, lo desactivo, porque eso es importante, ¿no? El trauma no se sana, el trauma se desactiva.
Entonces, cuando yo resuelvo o desactivo este trauma, los traumas asociados a ese suelen desactivarse también, porque están como dentro de una misma red. Entonces, aquí hay una potencia muy grande de las setitas porque además generan neurogénesis, es decir, la producción de nuevas redes de información y también neuroplasticidad, ¿no? La modificación de las ya existentes. Entonces la macrodosis con las setitas medicinales vienen a ser muy am, funcionales para el abordaje sobre todo de trauma profundo. Las microdosis yo las utilizo con los consultantes que llegan a terapia y tienen cero contacto interno. Es decir, que cuando empezamos me empieza a contar su historia, me la cuenta como que eso le pasó al vecino, ¿no? Lo cuentan y no se conmueven, no hay contacto interno, no sienten nada, esto es una cosa que está por allá, como anestesiados. Y eso tiene que ver con esa red de trauma. Eso tiene que ver que esto fue tan doloroso que el cerebro desconectó, ¿no? Hay personas que están bloqueadas o desconectadas. Entonces, este bloqueo o esta desconexión, si yo voy a una macrodosis directamente, posiblemente la persona no va a lograr entrar o acceder profundamente, porque va a tener muchas resistencias. Ahí cuando decimos, uy, tomó macrodosis y no sintió nada, no vio nada, no le pasó nada, no recordó nada, no nada. Y dices, ahí pueden haber bloqueos, además de otros factores bioquímicos, ¿no? Pero a nivel emocional pueden haber bloqueos que estén impidiendo que este ser humano pueda acceder a este contenido. Entonces, cuando llegan personas con muy bajo contacto interno, yo trabajo mucho más en el proceso psicoterapéutico y acompaño con microdosis. ¿Qué hace la microdosis? Aumenta la sensibilidad. Todos los que han tomado aquí microdosis de setitas pueden decir, cuando tomo la microdosis me siento más sensible, es como que siento más mis emociones. Hay gente que dice, me siento más irritable o me siento, es toda la ira que no te has permitido sentir y que con la microdosis se comienza a activar esa conexión. Entonces, la microdosis y también para personas que le tienen miedo a la macro, sirve muchísimo para aumentar el contacto interno también y así llevarlo a la terapia. Me voy a quedar corta, son 20 minutos. Esto nos tomaría certificaciones enteras, comprenderlo en su totalidad. Y David, te pido que me interrumpas cuando no tenga el tiempo porque me acelero allí. Este, tomaría mucho tiempo, pero hay muchos otros beneficios a nivel biológico, ¿no? Hay muchos otros beneficios a nivel bioquímico en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Entonces, claro, las setas van a venir a ser un coayudante dentro del proceso terapéutico. No son solo las setas, ¿ya? Debe haber un proceso terapéutico, debe haber una preparación, debe haber un vínculo, debe haber una relación terapéutica. Darle setas a una persona desconocida con la que no te has sentado por lo menos una buena sesión de inclusión, una buena sesión de evaluación, no es ético. Y ahí entraría en el tema ético, ¿no? No es ético. No es ético porque una persona que va a estar en un estado tan vulnerable, en un estado tan sensible, necesita poder experimentar cierto nivel de confianza. Yo lo he comprobado una y otra vez en las más de 500 sesiones que he podido acompañar con setas medicinales. Eh, He comprobado que cuando las personas tienen una buena relación, una sólida relación terapéutica conmigo, avanzan mucho más. Los resultados son magníficos. De vuelta, cuando hay personas que dicen, solo quiero el proceso de, hazme la evaluación y solo quiero el proceso de setas, luego como no avanzan tanto, ¿no? Se dan cuenta de algunas cosas, comprenden algunas cosas, pero como no hay un vínculo, como no hay una confianza profunda, esto es una terapia de humano a humano, con el honguito haciendo el micelio entre esos dos humanos. Pero cuando no hay ese vínculo, cuando no hay esa relación, cuando la persona no se siente en la confianza absoluta para poder abrirse, la terapia puede quedarse corta. No digo que no funcione, tiene su funcionalidad, pero puede quedarse corta. No se le va a sacar el provecho total, ¿no?
También en lo ético hay ciertos rasgos psiquiátricos que van a impedir que nosotros podamos acompañar a una persona con setas. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿No es importante que cuando se haga la evaluación podamos evaluar bien este consultante, podamos ver su historial clínico, podamos ver el historial familiar? Y si vemos que, digamos, de primera mano, en la primera línea, hay esquizofrenia, padre, madre, algún hermano, hermano, medio hermanos habría que revisar bien, pero hermanos de padre y madre que tengan esquizofrenia, sería preferible que esa persona no acceda al tratamiento. ¿Ya? Porque allí se pueden, se puede despertar esta patología. Quizás no, la persona quizás no va a quedar esquizofrénica, pero sí al tener estos rasgos puede quedar padeciendo o puede quedar medio conflictuada con lo que va a ver o con la información, comprendiendo que su procesamiento neurológico es diferente, ¿no? O personas directamente con esquizofrenia, no se puede. Antes se pensaba que las personas con bipolaridad no radicalmente, pero ahora están nuevos estudios demostrando que con personas con bipolaridad, dependiendo del tipo de bipolaridad, se puede acompañar el proceso. Mi recomendación es no invadir campos. Si llega una persona con, con alguna patología psiquiátrica, deriven a un psiquiatra. Dentro de nuestra red tenemos psiquiatras, ¿no? Tenemos médicos. Deriven a un psiquiatra para que el psiquiatra pueda estabilizar o hacer contigo una coevaluación y podamos decidir en conjunto como equipo si es viable y es lo más sano para esa persona. Recordamos que nosotros estamos en este camino para el bienestar y por amor al humano, ¿no? Y no solamente por un tema de lucro. Entonces, dar medicina solo por dar medicina o de una manera irresponsable lo que hace es dañar y estamos faltando, como en el juramento hipocrático, ¿no? Estamos faltando a nuestro deber como terapeutas, a nuestro compromiso como seres humanos de hacer un bien a la sociedad, a la comunidad. También, por ejemplo, si hay consultantes que tienen problemas gástricos, gastrointestinales muy potentes, yo generalmente les digo, primero háganse ver por un médico, por ahí les recomiendo al Jaimito, por ahí les recomiendo a la Cari, por ahí les recomiendo a cualquier otro médico, porque si no está resuelto el problema gastrointestinal, va a ser muy difícil que la macrodosis tenga un efecto duradero en el tiempo. ¿Ok? Hemos tenido casos de personas que tienen deficiencias en este sentido. Recuerden que las setas se metabolizan en nuestro sistema gastrointestinal y que ese es nuestro segundo cerebro. Si esto está lastimado, si esto está dañado, el trabajo no va a ser viable. Esas son personas que las puedes hinchar a medicina y no van a avanzar mucho en el tiempo. Entonces es mejor que resuelvan este problema para que luego puedan tener un verdadero sostenimiento de la medicina. Porque Ah, es la que puedo hacer medicina, una pregunta, perdón. creo ¿Se que puede sí, hacer preguntas o no? sí, Yo sí yo creo, quería hacerte una pregunta. sí, Por sí. ejemplo, digamos que tenemos una paciente que hicimos todo el proceso, como que las primeras sesiones, y después en la medicina, como que hubo todo descarga emocional. Después de la medicina, digamos, pasaron 5 horas, 6 horas, estamos en la mini integración, pero después comienzan estos problemas intestinales, porque, por ejemplo, eso me pasó hoy día, que para mí fue algo que nunca me había pasado antes. Mi paciente estaba bien antes, hicimos toda la dieta, hicimos algunas sesiones antes, previas. Hoy tuvimos la sesión, hubo una descarga emocional súper fuerte. Cuando acabamos la sesión estaba perfecta. A la media hora le comenzó como que a doler el estómago y yo Oh, decía, no, no entiendo por qué le duele el estómago. Ujú. Y era como que yo le daba tecito y como que conversaba, mira, que no digerimos, conversemos de esto. Y me dijo, no, 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 o sea, yo solté full cosas, fueron como que 5 horas donde soltamos, conversamos, etcétera. Pero hasta ahorita que le escribí hace media hora, me decía, es que mi estómago está hinchado. Y le decía, no estás digiriendo emocionalmente algunas cosas que pasaron ahí.
Y yo le decía Ujú, como que déjame acompañarte y me decía, no, 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 todo está bien, solo mi estómago. Entonces, a mí sí me quedó esta pregunta y estaba como investigando y justo que tú hablas de esto ahorita me resuena full, ujú, porque yo ujú, dije, o sea, antes estaba perfecta, durante todo el proceso estuvo perfecta, pero después del proceso comenzaron ujú, esos problemas y me decía, no puedo moverme, mi estómago. Y me dice, cómprame una pastilla. Entonces yo me fui a la farmacia con ella, compramos este Digestopal, whatever, y ujú, me decía, no puedo más. Y yo le decía, a ver, y me quedé con ella hasta hace un par de horas y tratando de entender qué pasó con su estómago después de la sesión, después de todo eso. Entonces, para mí es interesante lo que estás diciendo, ujú, porque todo lo que tú estás diciendo es pre, pero ¿y post? ujú. A ver, vamos a partir de una premisa y es que los consultantes a veces ni ellos mismos se conocen a sí mismos, ¿no? Por lo menos tuve un consultante que yo le decía en la entrevista, le decía, ¿ha sufrido violencia intrafamiliar en la infancia? Y me ponía sí. ¿Registra traumas? No. Y yo, pero eso es un trauma, querido. O sea, entonces es como que las personas a veces ni ellas mismas son conscientes de sus propios procesos y de su propio metabolismo. Es posible que esta consultante no haya sido consciente o no haya sido del todo sincera, ¿no? En la preparación o de repente tenía gastritis, tuvo gastritis en algún momento, no lo sé. A veces también tiene que ver con el ayuno, ¿no? Y aquí hay médicos, está Jaime, está la Cari, que pueden darle soporte más clínico, porque yo soy terapeuta, no soy médico. Em, pero a veces también el tema del ayuno. Hay personas que no están acostumbradas a ayunar, ¿no? Y yo siempre recomiendo que si una persona no está acostumbrada a ayunar, que coma antes de la sesión, por lo menos unas 2 horas antes, para que no esté con el estómago totalmente vacío. Porque si la persona no está acostumbrada a ayunar y cenó, ponte el día anterior a las 8 de la noche, hizo la sesión contigo a las 10 de la mañana y terminó la sesión a las 4 o 5 de la tarde, tiene mucho tiempo sin comer. Entonces posiblemente eso también pudo impactar. Claro, en este caso, o sea, mi paciente es como que me decía, yo estoy acostumbrada a ayunar las 12 horas, ¿no? Ceno a las 6, desayuno a las 6. Ujú, Pero, digamos, anoche cenó a las 5 de la tarde y hoy tuvimos la sesión a las 6:45 de la mañana por temas familiares, etcétera. ujú. Entonces, yo ¿A le qué hora decía, terminó yo? y terminamos como que a las 11 de la mañana. No, a ver, comenzamos a las 6:45 de la mañana y a las 12 del día estábamos como que ya terminando la sesión y yo le di un tecito porque me dijo, necesito comer. Yo le dije, a ver, vamos a romper el ayuno con algo que sea súper sano. Y de repente me dijo, solo como que mi estómago se está inflamando, se está inflamando, se está inflamando. Y yo decía como que, qué raro, porque no comimos nada, y Sí, preparamos una semana antes, entonces sí me preocupó porque la acompañé en todo el proceso, me quedé con ella, ya te digo, me quedé con ella hasta hace un par de horas y su estómago estaba hinchado. Le dimos una pastillita, Alka-Seltzer, té con limón y agua. Y él me decía, qué fea, qué fea experiencia. Y yo le decía, pero ¿cuál es o sea, qué fue lo feo? Y me decía, no, 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 o sea, los hongos me enseñaron lo que tenía que ver y fue hermoso, pero nunca más haría esa experiencia por mi estómago. Entonces, claro, ahí sí me sí, preocupé porque nunca me había pasado eso. claro, sí, mi yo, pero ahí tienen que ver esto, ¿no? Una persona acostumbrada a ayunar 12 horas, ayunó 19, casi, o 17, Claro, ¿no? entonces Entonces, su estómago se llenó de jugos gástricos y por eso. y pasó 5 horas tirada, ¿no? Tumbada, Claro, claro. en una posición que afecta un montón el tema digestivo, y en este punto pudo haber sido eso. Luego yo también les recomiendo, no todo lo llevemos a lo emocional, ¿sí? A veces hay temas biológicos, a veces la microbiota no estaba lista, a veces el microbioma no está preparado, no todo es emocional, ¿no? Entonces cuando ocurran ciertas cosas, tratemos de como indagar un poco más y esto. Luego también como llamar a la red, comunicar lo que está ocurriendo y buscar alternativas en la misma red, que yo lo hago, ¿no? Si me pasa algo así, mira Mari, Jaimito, ñaño, ¿cómo es esto? Porque siempre estamos allí, ¿no? Como en ese círculo. Entonces, siempre como muy importante, eh, no asociarlo todo, lo biológico, a lo yo sé que el 90% de lo
de lo físico, tiene que ver con lo emocional, pero hay un porcentaje que no, y hay condiciones que son biológicas, naturales del ser humano, del cuerpo. Entonces, Bueno, como que tú me dirías como que el mensaje para ella es, mira, yo entiendo que el proceso fue fuerte, tuvimos esta sesión, pero como que no lo asociemos todo a esto, tu cuerpo no ha estado acostumbrado, más bien solamente ahorita como que respira, conecta, porque ella me decía, pero Joe, ¿qué hago ahorita? Porque mi estómago sigue inflado. Y yo le decía, mira, a ver, descansa un poquito, yo sé que tuviste una emoción súper fuerte, pasaron muchas cosas y yo sé que tu estómago se infló después de la sesión, porque antes de la sesión estaba perfect. Y entonces eso es como que ella me escribió hace literal 2 segundos, tú estás hablando de esto y ella me estaba escribiendo, entonces yo le decía, mira, tomemos como que agüita caliente con limoncito para ver cómo va y dime cómo va tu estómago, yo estoy súper pendiente de ti. Me dice, es que fueron los honguitos. Y le digo, no necesariamente, no quiero que te centres en eso, solamente como que descansa un poquito y deja que tu cuerpo como que también se vaya acostumbrando a todo al proceso que viviste. Entonces me dijo, ya, bueno, voy a hacer eso, pero si encuentras una solución, avísame. Entonces, ahorita que tú justo estás hablando de eso, dije, bueno, voy a preguntar porque por si acaso le puedo decir qué más puede hacer aparte de todo lo que ya le dije que haga. sí, lo primero pues relajarse, calmarse un poco y luego ya tomó cosas que le pueden ayudar y si no, pues le tocará también ir a un centro médico y ver que le pongan algo intravenoso, no lo sé, pero yo te recomendaría como por ejemplo derivar, ¿no? O preguntar directamente a los doctores que tenemos en la red que pudieran darte como un acompañamiento más asertivo en ese sentido. Es lo que yo haría. Digamos, si este consultante fuese mío, le estuviese llamando en este instante al Jaime o a la Mari o a la Cari y les estuviese diciendo, gente, Jaimito, ya esto mismo me te está llamo. pasando. ¿Puedo Así que, intervenir? claro, Jaimito, adelante. Bueno, Alci, totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Creo que siempre se requiere una preparación previa, conocer exactamente las condiciones biológicas del consultante, porque puede haber ahí algún tipo de dispepsia, una gastritis o, como bien decías, un desequilibrio de la flora bacteriana, ¿no? Normalmente una persona en condiciones normales puede aguantar un ayuno intermitente, ¿no? De hasta 18 horas sin ningún problema, pero pues según nos cuenta Joe, fue un ayuno bastante prolongado en donde seguramente ya empezó a generar acidez su cuerpo, ¿sí? Y si a eso le sumamos las emociones que justamente en el plexo solar se manejan energéticamente, pues se da el problema de esa naturaleza. Ahora, no sé, habría que valorar exactamente qué es lo que pasó con ella, porque sí pienso que debe tener algún problema. A mí personalmente no me ha pasado una situación de estas, pero cada persona es un mundo distinto y requiere una evaluación adecuada. Sí, Ujú. de acuerdo. Sí, vale, perfecto. Entonces, bueno, un poco el otro puntito que les quería acotar en cuanto a la ética, eh, siempre es muy importante respetar los tiempos y los ritmos del consultante para la toma de la medicina, ¿no? Eh, digamos, hay personas que no están listas, ¿sí? Y que sabemos que no hay madurez psicológica, digamos que no hay madurez emocional, que no son capaces de llegar a la autorregulación. Entonces siempre les digo a mis alumnos y a los terapeutas que vienen a supervisión conmigo, les digo, miren, tienen que garantizar que el consultante tenga los recursos necesarios para poder autorregularse, porque las setas producen también una poda neurológica y producen también un desequilibrio mientras se genera la neuroplasticidad, la neurogénesis, mientras hay todo este movimiento. La persona va a estar un tiempo irritable posiblemente, va a estar un tiempo con insomnio posiblemente, va a estar un tiempo desregulada hasta que esto se reajuste. Se le dice crisis de sanación de una forma para mí un poco romántica porque en verdad es algo muy potente. Pero si la persona no se sabe autorregular, va a pasar lo que dice la yo a veces. Van a decir, esta es la peor experiencia, esto no se lo recomiendo a nadie, yo quedé peor, ¿sí? Entonces en esa semana se van a ir con otro psicólogo o se van a ir a ver con un médico y otra cosa y les van a decir, oh, ¿qué hiciste? Te metiste esa droga. Y entonces la persona va a terminar y esto va a terminar mal.
Entonces debemos nosotros como terapeutas ser capaces de brindarles a nuestros consultantes recursos y herramientas y darles un seguimiento post-toma y brindarles recursos y herramientas para su autorregulación, porque van a estar desregulados un tiempo hasta que todo se asiente, ¿no? Entonces, como muy importante hacer un buen acompañamiento, hacer una buena evaluación y determinar en conjunto con nuestro consultante si está listo para hacer su toma de macrodosis. Las microdosis son más sencillas en ese sentido. Hasta aquí, David, creo que ya se me acabó el tiempo. Sí, gracias, querida Pero Alci. gracias, Alci, porque me sirve mucho lo que tú dijiste, lo que dijo Jaimito, y esto justamente le estaba escribiendo a mi paciente ahorita para que ella también conecte con lo que vivimos hoy día, ¿no? Entonces, me sirve mucho, lo recibo con mucho amor. Gracias, chicos. Gracias, Yo, Joe. una recomendación pequeñita, si es que es posible. Me dices que el estómago está muy hinchado, inflamado. Le puedes sugerir que tome un poquito de agua con una media cucharadita de bicarbonato o si puede conseguir también carbón vegetal, ¿sí? Unas 2 capsulitas de carbón vegetal le ayudarían bastante. Ya, Jaimito, justamente ahorita le estaba diciendo todo lo que ustedes me decían, porque me decía que sí, ya se le bajó un poquito lo del estómago, pero que como que tenía este hinchazón y que no entendía por qué. Entonces, como que le di todo el tema científico y también emocional del tema, pero sin meterme mucho en que, ¿por qué no soltaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Sino más bien como que tu proceso fue perfecto, mira, conversé con mis colegas que tienen un montón de conocimiento de esto y también me dicen que esto, entonces como que está siguiendo los pasos y me dijo que me va a avisar, así que les agradezco de corazón por su ayuda, porque para mí hoy día esto fue súper valioso, justo escuchar esto en el momento que mi paciente también me estaba escribiendo acerca de lo mismo que estaban hablando, así que muchas gracias, chicos. Gracias, Joe. ¿Rodri tiene alzada la mano? Sí, una pregunta, Alci. Bueno, hace como unas 3 semanas me llegó un visitante aquí a Hongos del Chocó. Este chico había sido un ex consumidor adicto a crack, a bazuco, y los hongos lo habían sacado de todo este proceso y la se convirtió luego en médico latino y me mostraba todas sus experiencias que tenía buscando gente completamente adicta, como el loco de Guápulo, gente con esquizofrenia, gente que eran completamente vagabundas, donde me mostraba de repente en uno de los videos a este loco de Guápulo que había llegado completamente hinchado, completamente adicto a, a- a- al alcohol, al crack, a todo un montón de cosas, no lo habían querido ni recibir en el centro médico, toda la suciedad y cómo andaba esta persona, cómo le hacía procesos, empezaba el proceso de ayahuasca y luego con el tema de los hitos, y iba mostrando un cambio pero brutal en cada una de estas personas que llegaban en la junta y terminaban en terno, casi que dando conferencia. A mí me cuestionó mucho, o sea, en el tema ético también, y también con este tema que tú decías que uno tiene que cuidarse mucho. Obviamente nosotros estamos en otra posición, cuidarse mucho en que la persona tenga la madurez para poder enfrentar lo que tú decías, pero este hombre llegaba y le daba medicina a gente que estaba en la calle, destruida, loca, y lograba sacar a esta gente. Entonces me quedó mucho resonando esto y quería saber si qué impresión tenías de lo que te menciono. Yo tengo una impresión desde el humanismo que trato de encarnarlo. Hay que ayudar al que está pidiendo ayuda, ¿no? Porque se requiere de la voluntad de la persona para que el proceso pueda fluir. Estas intervenciones son con muy buena intención, pero pueden ser violentas para estos seres humanos a pesar de todos los resultados positivos. Él te está mostrando lo eficiente de los resultados. Con algunas personas no sabemos con cuántas personas habrá hecho el experimento y con cuántas no ha funcionado. Tampoco podemos decir que una persona porque esté en condición de calle tenga esquizofrenia y sea el loco guápulo y tenga esquizofrenia, porque no hay un diagnóstico psiquiátrico validado que diga que lo sacó de la esquizofrenia con ayahuasca y con setas. Entonces, digamos, como está muy bien, es muy loable, yo lo felicito en el bien hacer,
pero es algo que se aleja de nuestro quehacer terapéutico, porque sabemos que para poder acompañar a alguien, esa persona necesita querer ser acompañada. Entonces ahí para mí se va al principio la no violencia al tarro de la basura, porque estoy induciendo a una persona en un estado al que esa persona no me está dando permiso. Salvo que estas personas le hayan dicho, sí, nosotros queremos, sácanos de aquí, wow, hermoso y qué buen trabajo que ha hecho. Pero yo no incitaría estas prácticas, ¿no? Sí, no, no, claro. Bueno, él venía también de esta condición de adicto de calle, de todo lo que Y, había pasado. perdón, Rodri, una cosita. Y como les invito a profundizar con Gabor Mate en la sabiduría del trauma, la adicción tiene que ver con una falta profunda de amor y experiencias faltantes de amor y contención en la infancia. El consumo adictivo refiere, cuando se hacen las investigaciones, las personas que han tenido adicciones dicen, se siente como un abrazo cálido. Se siente como un abrazo amoroso y como si todo el sufrimiento se detuviera por un instante. Entonces, quizás no solamente fueron las setas y la ayahuasca, el que alguien se atreviera a bañarlo, a cortarle el pelo, a vestirlo, a abrazarlo, a contenerlo, a darle comida, le puede brindar a esas personas todas las experiencias faltantes que necesitó, que no tuvo para ponerse en pie. Entonces, no solamente es la medicina, también es el humano acompañando al humano. La medicina es un coayudante, repito, para mí, pero este es desde mi lugar. Claro. No le quito más tiempo al Rodri porque me demanda, es abogado. Gracias, gracias querida Alci, gracias Rodri, gracias a los que intervinieron. Eh, Dejemos una pregunta más antes de pasar a la siguiente. Adelante Alejandra. Muchas gracias. Soy Alejandra, soy psicoterapeuta y he trabajado con setas un par de años y más que todo con otro tipo de medicinas, otras sustancias, otros enteogénicos. Y quería añadir algo a esta parte de la ética que presentó Alcimar y también preguntar cómo ustedes lo piensan, lo manejan, y es la importancia del contexto, del ambiente físico, cuando uno entra en estos estados de conciencia expandida y lo importantísimo que es que eso esté en su lugar, porque yo soy una terapeuta somática y entonces realmente entro mucho a lo que sucede en el cuerpo mediante los cinco sentidos, etcétera, durante estos viajes al inconsciente y a otras dimensiones del ser. Entonces, he tenido yo muchas experiencias en donde la relación terapéutica está muy bien, la preevaluación está muy bien, hay un plan para una integración, una postintegración y bueno, todo va bien, pero el lugar es frío, es helado, es oscuro o hay demasiada luz, no hay cobijas, no hay, y son detalles que parecerían que no son tan importantes, pero cuando uno está en una regresión y se pone en un espacio de ser un bebé otra vez de un año, necesita sentir que está en un nido y esa conexión con el ambiente y el contexto y no, la parte, lo que nos rodea en materia física, tiene un impacto súper profundo también en cuanto la persona puede volver a esos lugares o entrar o profundizar. Entonces, sí, eso quería yo decir desde mi experiencia, que no solo con la psilocibina, pienso también en otras medicinas, y aunque en la psilocibina uno realmente hace un viaje al interior y después quizás se saca el antifaz, nosotros somos seres de contexto, somos mamíferos y tocamos y olemos y sentimos y asociamos así también muchas de nuestras experiencias profundas con la materia. Em, Así que bueno, estoy interesada en general en saber cómo ustedes manejan esto, si lo subrayan como algo importante, cómo lo hacen en sus prácticas. Yo recién llegué al Ecuador hace unos par de años y estoy mirando cómo funciona esta psicoterapia aquí en el Ecuador con las setas. Entonces, bueno, eso, gracias. Bueno, y Alejandra, como lo has dicho, es muy importante, el set and setting es fundamental para que pueda ocurrir el proceso y sí, siempre es importante resguardar que todas las medidas de seguridad, de confort,
estén disponibles para que el consultante pueda acceder al contenido subconsciente e inconsciente de una manera mucho más eficiente y regular, ¿no? Sin producir retraumas allí. Eso, gracias por tu aporte. Ahora sí, Rodri querido, David querido, la Gracias, palestra es suya. Alci. Hola, Gracias, hola. Alejandra. Buenas noches. Quiero presentarles a nuestro querido Rodrigo. Pues vamos a tocar un tema muy interesante con él. Eh, lo hemos invitado justamente porque él es experto, especialista en el tema regulatorio, normativa y ya también asesora algunos proyectos relacionados con biotecnología, con agricultura y nuevos modelos productivos como este. Rodrigo hoy nos contará sobre el marco legal actual, las regulaciones vigentes y qué debemos considerar en el momento de tener la seguridad de, de usar honguitos, de terapias y eso. Así que Rodrigo, gracias por acompañarnos, te damos un abrazo y bienvenida, el espacio es tuyo. Gracias, hermano. Bueno, primero disculparme, voy a estar con la cámara un poquito oscura porque me cogió el tráfico, ya no pude llegar, no tenía que llegar y estoy en el carro aprovechando ya este rato que me pude parquear. Así que eso primero. Segundo, creo, bueno, decías que era lo más interesante o mejor dicho, algo interesante, pero creo que me tocó el tema más aburrido de todos, que es la legalidad y lo digo porque obviamente... Creo que voy a tener que hablar en algunos momentos 100% como abogado y tengo que también darles unas pautas como terapeuta que también soy y mis propias prácticas que de una u otra forma también las vengo desarrollando desde años atrás. ¿Por qué me quiero separar así? Porque obviamente si me pongo el traje de abogado, tengo que ser puramente legal, o sea, tengo que irme a la normativa vigente, a lo que está este rato como un cuadro regulatorio. Y creo que hemos conversado ya más de una vez, sea en clases, sea en una conversa entre amigos, de que la legalidad en el tema de las setas, y tal vez por así llamarlo, del mundo de los enteógenos, en el Ecuador hay una zona gris donde más de uno de nosotros sabemos que estamos ejerciendo. Cuando llamo una zona gris es porque hay ciertos elementos que nos permiten sí entrar en este mundo terapéutico, pero hay otros que nos deben tener siempre con una alerta de hasta dónde podemos llegar. Y creo que voy a empezar hablando un poco desde los derechos constitucionales que tenemos nosotros como ciudadanos del Ecuador. La parte importante del tema antiógenos es que ya se reconoce lo que son los saberes ancestrales en la Constitución, pero como una práctica netamente cultural de las comunidades indígenas. Cuando lo damos así es porque permiten que su cultura se desarrolle, permiten que sus prácticas ancestrales estén presentes, pero obviamente lo enlazan en un contexto de comuna, en un contexto de que si me voy a la selva o a las montañas y estoy con una comunidad indígena ancestral que tiene estas prácticas tal vez de los manejos de medicina como el San Pedrito, como la ayahuasca, ahí podríamos entrar en un tema de la legalidad de esas prácticas, porque está reconocida, como decía en la Constitución, entonces desde ahí sí podríamos hablar de que esas prácticas son legales. Pero como la Constitución solo recoge los derechos y los principios, tienen que haber normativas de segundo grado que empiecen a regular o empiecen a aclarar cómo se van a ejercer ese tipo de prácticas. Entonces, en el Ecuador todavía no existe una norma que nos permita ver más allá de lo que les estoy contando desde el plano constitucional. El ver más allá significaría tal vez tener como en otros países ya regulada la práctica de terapia con psilocibina. En Estados Unidos, en varios estados ya se tiene esto regulado, en algunos países de la Unión Europea también. Entonces, esto ya es la práctica que nosotros como terapeutas lo estamos haciendo. Entra en esta zona gris que siempre se la llama así porque no es claro. Si me preguntan como abogado, como les decía, siempre yéndome a la ley, el cultivo de setas medicinales
hablemos del tema de la psilocibina, porque si es que hablamos del tema que mi tocayo Rodri hablaba del reishi, del ganoderma, eso es otra cuestión. Esos obviamente son catalogados como hongos medicinales también, pero estos no entrarían en lo que voy a denominar este momento, que son las sustancias sujetas a fiscalización. La psilocibina sí está catalogada como una sustancia sujeta a fiscalización. Eso está en la norma del Código Integral Penal, mejor dicho, en el anexo, porque está justamente en la norma de las sustancias. Ahí es donde empieza la zona gris a aparecer, porque obviamente, a pesar de que la psilocibina es una sustancia sujeta a fiscalización, en teoría, y lo digo así porque hay una ley que es la ley de drogas, que a través de esa publicación entró como que este régimen de que si es que yo voy a cultivar o a producir una sustancia sujeta a fiscalización, de una u otra manera el Estado tendría que reconocer eso como una práctica legal siempre y cuando haya una licencia habilitante para su manejo. Y es lo que hemos siempre hablado con la Doc Ale. Ella, como es nuestra vocera, nuestra portandarte, como siempre le decimos, que anda llevando la bandera, porque ha abierto los caminos de diálogo con el Ministerio de Salud. Yo sé que hay otros actores y actoras que también han estado ahí, pero sabemos que la Ale de una u otra forma ha ido entendiendo cómo está la estructura y sugiriendo también qué es lo que se podría armar. A raíz de eso les cuento porque siempre se hablaba de que los honguitos tienen que seguir la suerte de lo que fue con el cannabis. Y obviamente tuve yo mucho que ver también en ese tema legislativo porque fui de los voceros que inició el asunto de la regularización, directamente haciendo un lobby. Muchos colectivos también lo estaban haciendo años anteriores, pero fue justamente ese manejo que tuvimos en el año 2019, que ahí empezó como que ya a tener la regularización, una claridad, porque en base a esa ley de drogas, hicimos que el Ministerio de Agricultura tenga a través de una reforma legal que se hizo al COIP para que justamente el cannabis, que sea menos del 1% de THC, pueda ser una sustancia que no esté catalogada a fiscalización, sino que tenga un habilitante del Ministerio de Cultura, perdón, del Ministerio de Agricultura, para que justamente tengamos cómo producir. Eso es lo que de una u otra manera se está tratando de alcanzar. Sé que la Ale y más personas de Esvital han estado en las mesas técnicas de negociación con el Ministerio de Salud. Entonces, sé que eso tarde o temprano se va a dar, pero hoy por hoy el cultivo y obviamente todo lo que tenga que ver como comercialización, distribución, tenencia de psilocibina, si me preguntan como abogado, les tengo que decir que es ilegal. Ahora, este tema de la legalidad también tiene un concepto que es muy importante recalcar, lo que es la legitimidad. Y ahí es donde voy a empezar un poco también a irme al plano ya de terapeuta, porque la legitimidad no siempre es legal. Y lo que estamos nosotros de una u otra manera haciendo, todos los terapeutas que nos hemos puesto ya, digamos, también este traje de vamos a compartir esta medicina, inclusive también corriendo los riesgos que sabemos que corremos, pero estamos legitimizando una práctica que por eso mismo luego se va a transformar en ley. Y cuando digo la legitimación, me refiero a que a pesar de que sabemos que de una u otra manera se está cometiendo una infracción, sabemos que el beneficio es mayor y por eso también corremos el riesgo. Entonces, eh, lamentablemente en el Ecuador, y ahí tal vez mi tocayo Rodri me pueda corregir, porque es muy importante cuando él estaba hablando y nos estaba contando de lo trascendental que es el storytelling. A mí me gustaría saber, porque lo desconozco, en el Ecuador no creo, y me corrigen cualquiera de ustedes, compañeros y compañeras, porque no creo que en el Ecuador haya verdaderamente una historia atrás de la psilocibina. Podemos argumentar mucho del San Pedro, podemos argumentar mucho de la ayahuasca,
pero hasta donde a mí me ha llegado, digamos, la información, y yo mismo desde pequeño lo vi al hongo como una droga. Y lo digo así porque yo me inicié con los hongos cuando tenía tal vez 18 años, 17 años, y fue mi primer viaje psicodélico. Entonces, tal vez había una cultura en la cual, igual que la marihuana, la íbamos a comprar por ahí con los amigos de escondidas y veíamos de todo el tema ahí de adrenalina que nos daba por eso, pero que se haya usado como una medicina ancestral como la ayahuasca y el San Pedro, yo en el Ecuador esa historia no la he escuchado todavía. ¿Por qué? Porque de esa forma podría ser más fácil si decimos, miren, los Shuar o los guaraníes o los quichuas usaban los honguitos hace muchos años. Eso todavía no he encontrado. Sé que hay focos, sé que hay historias, sé que hay taitas y mamas que han usado, pero tal vez porque los encontraron de una u otra manera también hasta coincidencial. No somos un país de una cultura, por así decirlo, que maneja los hongos desde hace eternidades. Inclusive, también pasó lo mismo con el cannabis. El cannabis en el Ecuador se registra que tal vez las primeras semillas es recién hace 50 años. Entonces, es una planta de poder que tampoco ha estado presente en nuestro territorio por años. Inclusive los hermanos colombianos sí tienen una historia. Se me escapa este rato la comunidad indígena que trabaja con la marihuana, pero ya tienen una data de más de 100 años. Entonces, ahí entendemos que también el storytelling que nos hablaba el tocayo es importantísimo porque eso también legitimiza todo lo que estamos haciendo. Entonces, este rato lo importante de nosotros es que estamos como terapeutas y lo mejor es que dentro de nuestro grupo hay doctores, hay abogados, hay psicólogos, porque de una u otra manera también estamos contando nuestra historia desde la experiencia empírica, desde cómo a nosotros, como decía Alci, también nos contaba Rodri, o sea, todos de una u otra manera hemos llegado a las medicinas por un tema personal, por un tema de sanación, y hemos encontrado respuestas a ese proceso de encontrarnos a nosotros mismos en estas medicinas. Por eso es que estamos protegiendo por así decirlo, su código que también representa en la humanidad para que podamos también compartirla. Entonces, por eso es que hablaba un poco desde el inicio en separar mis argumentos legales de mis argumentos de terapeuta. Entonces, compartiendo también el tema de la práctica, creo que nosotros ya sabemos que en ningún momento podemos decir que somos los proveedores de esta medicina, porque ahí podríamos ya entrar en un tema inclusive ya de penal y hasta de cárcel. Ahora, mucha gente inclusive confunde lo que es la interpretación legal de lo que verdaderamente dice la ley. ¿A qué voy? Les voy a dar un ejemplo de alguien me había comentado de que justamente por el reglamento del cannabis, la licencia 6 exclusivamente, que es de la licencia de fitomejoramiento y banco de germoplasma, que por esa licencia las personas ya podían también cultivar honguitos porque en el artículo del reglamento no se especificaba de qué banco de germoplasma se hablaba o de qué no sé qué y no sé cuánto. Y yo como abogado ahí siempre les discuto, inclusive es gente amiga que conozco, les digo, no pueden interpretar la ley de esa manera. Desde el inicio, el reglamento es del cannabis, habla del cannabis, no está hablando de ningún otro tipo de cultivo. Entonces, no podemos interpretar las leyes a nuestra conveniencia o a nuestra filosofía, porque la ley no dice eso. Y a pesar de que podamos tratar de encontrar un mecanismo para interpretarla de esa forma, en el Ecuador las leyes tienen jerarquía y el Código Integral Penal está en una jerarquía superior a lo que es el reglamento del cannabis. Entonces yo sí como abogado muchas veces también les comento que hay que tener cuidado, porque sí, si es que aquí hay otro abogado, estoy seguro que entre los dos no vamos a tener dos criterios, sino vamos a tener tres. Y eso es lo que siempre pasa. Podemos argumentar de un lado y del otro, podemos decir que esta palabra para mí significa esto y para ti lo otro, pero de una u otra manera sí les puedo decir que legalmente el cultivo, comercialización y demás de la psilocibina no es legal. Lo que sí es legal, y eso es lo que
nos ampara también para nosotros poder ejercer nuestro trabajo es el acompañamiento terapéutico que damos si es que una persona ha ingerido este tipo de sustancias. Y eso es lo que hemos comentado asimismo en Es Vital, en cualquier otro lugar que hemos conversado de esto, de que la forma de, por así decirlo, si en el peor de los casos alguien les denunció o alguna, esto puede también pasar con pacientes que se fueron llevando una mala experiencia. O sea, todos estamos de una u otra manera vulnerables a que alguien nos diga, esa persona hace este tipo de cosas o está proveyendo este tipo de sustancias y podamos ahí llegar a tener un conflicto. Entonces, el acompañamiento, eso sí, no es penado y el consumo de sustancias tampoco. Desde esas dos aristas, y que la una es inclusive también constitucional, al igual que les comentaba de los derechos de las comunidades indígenas de mantener su sabiduría, también el consumo de sustancias, cualquiera sea, sea químicas como la cocaína o sean, por así decirlo, enteógenos como la psilocibina, ninguna sustancia en el efecto de consumo está penalizada. Entonces, desde ahí es donde nosotros vamos creando esta zona gris, porque como el consumo no está penalizado, y nosotros como terapeutas, y más aún los médicos, que ellos tienen, como decía Alci, el juramento hipocrático, tenemos un llamado a acompañar estas situaciones si es que una persona ha ingerido cierta sustancia. Entonces, es así como construimos también nuestro storytelling desde la parte legal y que ustedes sepan eso, de que como abogado siempre voy a decir la psilocibina sigue siendo ilegal en el Ecuador y como terapeuta les voy a también comentar que en mi propia experiencia hay que arriesgarnos, pero siempre con ese cuidado ético que Alci nos comentaba en su intervención. O sea, hay que tener mucho cuidado porque como esto es todavía algo que no está legal, si es que hacemos una mala práctica, lo que estamos haciendo es entorpeciendo el proceso de legalización y también dando una mala imagen de lo que nosotros queremos en este punto más bien resaltar, de que hay medicinas ancestrales, de que hay terapias que pueden ayudar mucho en la actualidad, porque sabemos que eso es lo que se necesita, herramientas para entender qué es lo que está pasando en este mundo. La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, o sea, yo sé que todos ustedes de aquí lo saben, hasta yo mismo he hecho estos exámenes de estas pruebas de hacerle preguntas terapéuticas a la inteligencia artificial y muchas de las cosas que salen me llegan a sorprender porque digo, o sea, hay un buen feedback si lo sabemos usar y al mismo tiempo puede haber un peligro de, como he visto hasta en videos, hay gente que se ha suicidado porque la inteligencia artificial le ha dicho, ¿sabes qué? Mejor literalmente ya no sirves para nada y mejor chao. Entonces, tenemos que tener las herramientas suficientemente claras y bastas para que también podamos asistir. Así que desde ahí sería un poco mi intervención. Yo creo que esta parte legal puede ser más interesante si hacemos una especie de pregunta y respuesta, porque, como les digo, en planos legales he resaltado desde lo constitucional hasta lo normativo. Sé que también, como les comentaba, las mesas de trabajo están instauradas en el Ministerio de Salud. Es Vital está también liderando eso, pero hasta que salga un reglamento y hasta que yo lea en una ley o en una circular o en cualquier rango de normativa, esto voy a seguir diciendo que en el Ecuador no es legal la psilocibina, pero esto más bien nos tiene que motivar a que seamos un grupo unido para que podamos hacer realidad este sueño que tenemos, no solo desde la parte de terapia, como decía Alcimar, también no solo desde la parte de un negocio, sino también de que vamos a dejar un legado. El legado que se puede dejar es impresionante, no solo para nuestro país, sino para una región que encontraría en su ancestralidad el camino también para vivir un mejor presente. Así que eso, chicos y chicas, cualquier información, respuesta, estoy a las órdenes. Ya. Gracias, Rodri. Creo que tenemos una mano alzada, Giovanni. Yo, tal? yo alcé la mano, disculpa. Siga, sí, usted Renata, alzó la mano primero, Renata, señorita. eso, no vi. Renata. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por tu intervención, súper interesante. Y yo tengo dos preguntas, básicamente. La primera es, tú mencionaste que el acompañamiento, tanto el acompañamiento como el consumo, em,
son permitidos, o sea, son legales en el Ecuador. ¿En qué contexto es esto permitido? ¿En qué contexto no está permitido? O sea, porque no hay mucha congruencia en el hecho de que se pueda consumir y que se pueda acompañar, pero que no es legal. Y la otra pregunta es, ¿en qué parte de los pasos o del eslabón de esta cadena de valor, en cuanto a la producción o cultivo, se encuentra el Ecuador en estos pasos legales para conseguir la legalidad? Gracias. Renata, gracias por tu pregunta. A ver, primero habría que hacer una precisión. No es que es legal el consumo, sino que el consumo no está penalizado, que hay una diferencia, los abogados tal vez es fácil entenderla, pero para que me entiendas y quede claro, es que el hecho de que no le estén penalizando el consumo, no es que han liberado su consumo. No es que es legal tampoco, digamos, si es que yo quiero este rato irme no sé, a fumar marihuana enfrente del policía, eso no es que es legal. Lo que pasa es que la Constitución introdujo el concepto de salud en el tema del consumo. Y eso es muy importante. Entonces, ven que el consumo no es un problema de delincuencia, sino ven que el consumo es un problema de salud pública. Entonces, yo creo que es un avance, hay que reconocerlo así. El tema de la Constitución tiene ese avance de que no se haga una criminalización a personas que tal vez, como decía Alci, no es que quieran consumir porque de repente se les ocurrió consumir, sino que atraen un proceso traumático de niños que llegaron por A o B circunstancia de la vida, encontrarse con una sustancia y esa sustancia de una u otra manera les atrapó. Entonces, precisando, como te digo, el tema de que el consumo no es que es legal, sino que el consumo no es criminalizado, que es la diferencia técnica jurídica que tienes que entender. Entonces, como el consumo no es criminalizado, ahí entra como que este puente, por así decirlo, para que un terapeuta pueda ejercer también su rol de terapeuta. Porque el momento en el que una persona ha ingerido una sustancia, y llamémoslo obviamente en este punto las setas medicinales, el tema es que su percepción va a estar totalmente amplificada y va a estar en un estado de conciencia que tal vez no lo reconoce. El hecho del acompañamiento, y voy a poner un caso práctico, digamos que esto lo estamos defendiendo ante un juzgado. Entonces, yo soy el abogado tuyo, que tú eres una terapeuta. El tema para argumentar esto es justamente de que la persona terapeuta, y ya te digo, los doctores, o sea, los médicos que han hecho el juramento hipocrático, hasta tienen por ley que dar o brindar, por así decirlo, una asistencia para que esa persona no se mate, para que esa persona no mate a otros. Entonces el acompañamiento se deriva de eso, de que tú eres una persona capacitada para tener este tipo de asistencia porque sabes lo que es un estado alterado de conciencia, porque tú conoces lo que es una terapia con psicodélicos. Entonces ahí es donde llega que nuestra práctica, por más de que no esté regularizada, entre en esta zona gris, porque el momento en el que una persona ha ingerido estas sustancias, lo que va a necesitar es un acompañamiento técnico para que no entre en cualquier estado ya muy, como te digo, caótico, que puede llegar al suicidio, que puede llegar a que alguien le mate a alguien. Entonces, eso es lo que, como te decía, es la incongruencia que tú subrayabas, me parece muy bien esa palabra, porque claro, ¿cómo es que me dicen que el consumo no es penalizado y si es que yo le doy una sustancia, en ese momento ya hay un delito? Entonces, por eso es que las leyes, y no solo en el Ecuador, hay sí en todos los países, creo que del mundo, hay unas leyes que se contradicen con otras. Por eso es que existe una jerarquía y por eso el juez cuando dice, mire, tal vez el reglamento del cannabis, como te digo, esto escuché hasta gente conocida que me decían, no, es que sí es legal sembrar honguitos porque si sacas la licencia 6 del cannabis, puedes hacer fitomejoramientos y no sé qué. Y yo le dije, mira, en el peor de los casos, esto va a caer en un juez que va a decir, ok, usted entendió eso y hay una ley escrita en el reglamento del cannabis, pero hay un código penal que tiene una mayor jerarquía y lo siento, esta ley dice que la psilocibina es una sustancia sujeta a fiscalización, vas a tener problemas. Entonces, esa es sí, como resaltaste bien, la falta como que de claridad y obviamente
sí tenemos, como te digo, que tener siempre cuidado. Por eso tal vez no son los momentos de estar haciendo mucha... Y miren, y no es una crítica, sino más bien esto es una sugerencia, pero al mismo tiempo... no sé cómo, digamos, yo como terapeuta, mis redes las manejo sí haciendo cierta referencia a lo que hago como terapeuta, mis retiros de la ayahuasca en la Amazonía, pero no tanto como he visto de que ya las personas hacen el marketing de las terapias con setas medicinales. Ok, el setas medicinal está muy bien porque camufla, pero cada vez como esto se va a hacer más público, algún rato, y esto también es la razón por la que no ha pasado, es porque no es lo mismo producir cocaína que producir psilocibina. A pesar de que es en el mismo rango de ilegalidad, los policías y las autoridades no es que están atrás de los que están produciendo hongos, pero eso no quiere decir que algún día alguien pueda tener un problema legal porque tienen la ley para respaldar justamente cualquier acción de por medio. Entonces, ese también es nuestra suerte, si es que cabe el término, de que como la psilocibina no es que es una droga que la policía, la DEA está atrás de eso, es por eso mismo que no ponen mucha atención. Pero, como te digo, sí hay que cuidarse un poco en la publicidad o en manejar como siempre nos han enseñado también desde Vital. O sea, chicos, no hablen nunca de psilocibina, traten de hablar de setas medicinales, porque de esa manera también un poco podemos defender, en el peor de los casos también si pasa algo, señores, aquí tengo mi hongo reishi, mi hongo, el ganoderma y otros, y decir, estos son los hongos medicinales con los que trabajo. Entonces, esa es, como te digo, la problemática actual, y sí, de una u otra forma entiendo la incongruencia que se ve, ¿no? Gracias, Rodri. Me van a matar por interno porque teníamos clases. No sé, había otra pregunta. Les pido por favor que sean lo más concretos para ya ir cerrando. Les agradezco por sus intervenciones y nada, bienvenido, Giovanni. Ya, que buenas noches con todos. Sí, yo tengo una consulta. Los terapistas requieren de una herramienta que sea de una procedencia conocida, una procedencia de calidad. Y yo entiendo con toda la explicación que nos diste de la parte legal que no es ilegal la producción de los hongos, pero digamos que en ese vacío que existe, hay gente que está usando los hongos y se está viendo los resultados benéficos que han producido el uso de esta herramienta. Entonces, partiendo desde esa premisa, ¿habría una forma de transformar esa ilegalidad en algo legal, la producción de hongos, tal vez usando un vacío legal? Puede ser. Verás, en este tema, insisto, como abogado, la producción de hongos psilocibes, no los otros hongos, de los hongos psilocibes no es legal. La única forma de que se pueda hacer legal es a través de que nos otorguen una licencia, como te explicaba con el tema del cannabis, que se lo podría hacer. O sea, si me preguntas cómo lo haríamos, es la misma forma en la que hicimos el tema del cannabis. Hay una ley de drogas que permite sacar licencias si es que tú vas a producir. Lo que tendríamos que tener en este punto es tal vez el acuerdo ministerial del Ministerio de Salud que diga, estas personas pueden producir hongos psilocibes porque lo van a usar para el tema netamente terapéutico y de salud pública. Ese sería el mejor mecanismo y se trata de llegar a eso. O sea, ahí como te digo, inclusive la Dogale nos puede dar más la visión de lo que las mesas técnicas de trabajo y han involucrado para llegar a eso. Tú sabes que en este punto se necesita la voluntad política de que, por más de que puedas demostrar que ha habido 20.000 casos de éxito con esto, si es que las autoridades te dicen no, te dicen no y listo. Entonces, lo que se está tratando de hacer es eso, de que lleguemos, caminemos juntos a la legalidad para que ahí sí cada uno pueda tener su espacio de una manera mucho más clara y decir, si yo me quiero dedicar a producir hongos porque soy bueno en esto, hacerlo de la forma segura y también legal que ya tenemos con el cannabis. Así que por ese lado, esa sería más que nada la respuesta. Pero sí, como te digo, el tema legal, no todavía. O sea, es ilegal. Bueno, y justo se nos fue nuestro moderador. Ya, ya, muchas gracias por la respuesta. Ya, Un entendido. gusto, Giovanni, un gusto. Rodri, tal vez puede intervenir un segundito sobre el tema porque yo estaba viniendo para acá y me pude unir ahorita, los vine escuchando, sí.
Dentro de ello, estamos contentos, uno, porque no se va a modificar la constituyente. Y eso para nosotros es un golazo porque se comenzó a activar todo lo que veníamos trabajando. Dentro de ello va a haber las mesas, que ya es para sacar la nueva normativa y que ya salió un permiso para setas medicinales en terapias el día martes y miércoles que tenemos que estar ahí, por un lado. Por otro, nosotros sí tenemos que, ya lo voy a recuperar porque nosotros presentamos justamente con el que es ahora el presidente de la Fundación de Psicodélicos, que es antropólogo también, Adrián Guerrón, si no me equivoco, que es de Guayaquil. Él tiene recopilado, porque hicimos un trabajo y él va a lanzar un libro también con El Camino de las Medicinas en Latinoamérica, justamente incluyendo a las setas en las comunidades como El Rayo. Lo que sí, no se hacían ceremonias como se hacía en México, solo de setas. Eran justamente para casos especiales que necesitaban fortalecer o una visita que de algún taita de otro lado era dadas en ese contexto, es lo que nosotros recopilamos con él. A nosotros de hecho el escrito lo hizo para nosotros lo presentamos para el Ministerio de Salud y no lo he vuelto a revisar, pero lo encuentro y les envío a los diferentes grupos para estar informados de lo que se ha encontrado. Él va a lanzar el libro de ello, entonces a nosotros nos dio un pequeño resumen. Otra cosa es que, compañeros, y creo